Esta semana Pablo nos habla de dos tipos de tristeza, la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. ¿Cuál es la diferencia más grande entre estas dos tristezas? Y también veremos cuán profunda preocupación tenía Pablo por la iglesia de Corinto. Y el título de la lección de esta semana es Un ministerio impulsado por el amor. Y te doy la bienvenida a este comentario día por día de la Escuela Sabática. Y antes de iniciar, te invito a que puedas suscribirte al canal, porque más del 70% de los que ven este comentario no están suscritos. Ahora sí, vamos con el comentario de esta semana, pero antes vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, acompáñanos, Señor, tu Espíritu Santo nos haga entender lo que realmente tu Hijo Pablo quiere hablarnos a nosotros, Señor. Te pido una bendición, Señor, por todas las personas que están viendo este comentario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos con el día domingo y el título para el día domingo es gratitud. Y en este día vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mis hermanos, quiero hablarte a ti que estás pasando por una situación complicada, ¿sí? Pablo nos habla acá de un Dios que nos consuela, de un Dios que está, consuelo significa estar al lado, fortalecer, no es simplemente darnos un apapacho, sino realmente Dios está hablando de personas que están pasando como tú por una aflicción. ¿Sí? Tú seguramente estás pasando por una situación complicada y no es que solamente acá cuando dice tribulación se refiere a que hoy día tuviste un día malo, sino realmente es estar viviendo bajo una presión, ¿cierto? Bajo una presión, bajo un conflicto, ¿sí? Bajo presión, angustia, opresión, bajo sufrimiento. Eso es tribulación. Y quizás por mucho tiempo tú ya estás pasando por esto, estás pasando bajo una presión, bajo una tribulación. Y Pablo dice, Él nos consuela, Dios, nuestro Padre, bendito sea el Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos consuela. Dios está a tu lado. No permitas que la duda entre en tu vida. Recuerda cuántas veces Dios estuvo a tu lado anteriormente y hoy también está a tu lado para poder consolarte. No permitas que la duda entre en tu vida. ¿Sí? Pero este consuelo tiene un propósito, dice Pablo. Este consuelo no es simplemente para que nosotros nos llenemos, oh, si Dios está conmigo, no. Dios nos consuela para que podamos consolar a otros también en su tribulación. Y dice cualquier tribulación. ¿Sí? Pablo nos dice que si tú eres consolado por Dios, tú puedes ayudar a otras personas a consolarlos también a cualquier tribulación, dice este texto, es impresionante. ¿Sí? Entonces no es que nosotros nos vamos a quedar egoístamente con el consuelo de Dios, sino eso nos capacita para ayudar a otras personas que también a tu alrededor están pasando por esa tribulación. Y por último, nos dice que por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. O sea, no es que, Pablo dice acá, no es que tú mismo te consuelas, no es que tú dices, ay, yo me amo, no es que tú mismo llegas a consolarte a ti mismo, sino que el consuelo viene de Dios y nosotros actuamos como un canal, somos consolados y pasamos ese consuelo a nuestros hermanos. Leamos también en este día el versículo 9. Dice, 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo en este versículo nos habló de la abrumadora tribulación que él estaba pasando, al tal punto, mis hermanos, nos dice Pablo que él lo experimentó en él mismo la sentencia de muerte. O sea, no sé cuán grande sea tu tribulación,
¿sí? No sé cuánto realmente sea la presión que estás pasando, pero Pablo nos dice acá que experimentó en sí mismo mucha tribulación, fuimos abrumados en sobremanera, dicen versículos anteriores, a tal punto en el versículo que hemos leído dice, a tal punto de llegar a la sentencia de muerte. Pero Pablo dice algo acá, ¿para qué? ¿Para qué fue toda esta presión de parte de Dios? ¿Para qué fue toda esta tribulación? Si tú estás pasando por una tribulación en este momento, eso tiene un propósito y ahí está en el versículo 9. Puedes leerlo nuevamente en tu Biblia. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Recordemos, mis hermanos, que el Dios de este ciclo no es una virgen, ¿sí? El Dios de este ciclo no es que nosotros estemos arrodillándonos y yendo caminando en cerros, poniendo nuestras rodillas sangrando. No, el Dios de este siglo eres tú mismo, soy yo mismo, la confianza en nosotros mismos, el yo puedo, yo lo puedo hacer, yo sí puedo, o sea, yo soy imparable, no sé, tantas cosas que el mundo nos enseña, el Dios de este siglo somos nosotros mismos. Y Dios nos dice Pablo acá que tanta tribulación, al punto, el quiebre final, Dios permite todo esto para que no confiemos en nosotros mismos, sino en quién, sino en Dios que resucita a los muertos. Mis hermanos, ¿sí? A Dios, la fe cristiana, ¿sí? Desde acá, para Pablo, llegar al límite de las fuerzas no es un fracaso espiritual. El hecho de que estés llegando a tal punto, al límite de toda tu vida, de todo lo que estás pasando, no, eso no es un fracaso espiritual. No es que Dios te abandonó. No, mi hermano, ¿sí? Sino es la condición previa a experimentar el poder divino. La fe cristiana no consiste en pedir a Dios que mejore o ayude en tal situación. La fe cristiana es depender totalmente de Dios. Depender ya no de fuerzas externas de nosotros mismos, sino depender totalmente de Dios. Déjame en los comentarios, yo confío en Dios, ¿sí? Mis hermanos. Pablo en estos dos versículos, en este primer día, nos enseña la gratitud, estar agradecidos porque Dios nos consuela y estar agradecidos por las tribulaciones que estamos pasando, porque el propósito final es que ya no confiemos en nosotros, sino confiemos en Dios. Vamos ahora con el día lunes y el día lunes el título es Pureza y sinceridad. Y en este día vamos a leer 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es impresionante, mis hermanos, lo que te voy a decir, ¿sí? Acá, ¿sabes por qué? Antes de comentar ese texto, tienes que entender el contexto, ¿sí? ¿Sabes? A Pablo lo estaban tildando de que tenía un carácter vacilante. Le estaban diciendo, le estaban acusando a Pablo de que tú eres un indeciso, tienes un carácter vacilante, ¿sí? Eres voluble, indeciso. A Pablo le estaban diciendo eso. ¿Sabes por qué? Porque Pablo había prometido ir a Corinto y después no fue a Corinto. Entonces, como no fue a Corinto, a Pablo le dicen, oye, tú eres indeciso, le estaban diciendo de todo a Pablo, ¿sí? Que tú tienes intenciones ocultas, tú estás llevando la recolección del dinero para otro. Había muchas habladurías contra Pablo. Yo me pregunto, mi hermano, oye, a Pablo, yo cuando estudio a Pablo, quizás seguramente tú también, tú ves a Pablo un hombre aguerrido, seguro de sí mismo, decidido y todo, pero a Pablo lo estaban acusando de tener un carácter indeciso, vacilante, voluble, ¿sí? Pero, y Pablo dice acá algo muy interesante, dice Pablo en el texto que hemos leído, porque nuestra gloria es esta, dice, el testimonio de nuestra conciencia, dice Pablo. ¿Qué es? O sea, yo me jacto, me enorgullezco, dice, del testimonio de mi propia conciencia. Y cuando dice conciencia, no quiere decir que su voz interior, ¿sí? No está hablando cuando dice conciencia, Pablo, no es que sea tenga mi voz, yo he hecho caso a mi voz interior, tampoco está diciendo que yo he hecho caso tengo
una voz de Dios dentro de mí. No está hablando de eso, sino Pablo está hablando de una persona que sí, que sabe conocer los componentes, sabe realmente lo que es bueno, lo que es malo, el conocimiento interno, ¿sí? No es su voz interior, no es la voz de Dios, sino realmente sabe el conocimiento real, ¿sí? Entonces él dice, tengo esta mi conciencia, ¿sí? El testimonio de mi conciencia. Y luego dice que con sencillez y sinceridad de Dios. Dice Pablo, estas dos palabras son interesantes. Dice, yo no tengo intenciones ocultas, no tengo una intención de duda, de sin duplicidad, no estoy haciendo esto porque tengo una intención oculta. Dios me puede ver, Dios puede alumbrarme, me puede ver, dice Pablo. Imagina una vasija. Sí, Pablo está usando una palabra que se usaba en ese tiempo, que imagina una vasija, ¿sí? En ese tiempo los alfareros, sí, tenían una vasija y si estaba rajadita esa cerámica, entonces los alfareros le ponían cera para tapar esa rajadurita. Entonces tú lo veías, no se notaba que estaba rajadito ni tenía un hueco, ¿no? Entonces, pero cuando tú lo ponías al sol, tú podías ver cómo han tapado eso con cera. Entonces, Pablo dice, Dios puede verme, pónganme frente a Dios y yo no tengo nada oculto, dice Pablo. Es impresionante lo que dice Pablo. Y al final dice, no con sabiduría humana. ¿Cómo es esto? Sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, no con sabiduría humana. ¿Qué quiere decir? O sea, el pensar en ti, el yo, ¿cierto? Yo, para mí, el yo, el ego, todo eso. Yo no estoy actuando con sabiduría carnal, con sabiduría humana, con la naturaleza con la cual he nacido, sino con la gracia de Dios. Démonos cuenta, ¿sí? Pablo está hablando de dos tipos, de dos maneras de conducirse un modelo carnal, ¿sí? Pablo establece un contraste, ¿te das cuenta? Pablo establece un contraste. Si yo no fui a Corinto, les está diciendo, yo no me estoy, ¿sí? Yo no me estoy guiando, ¿sí? Por la naturaleza humana, por lo carnal, pensando en mí, motivado por el ego, por la manipulación, por la astucia, para mí, para recibir los aplausos de las personas. No estoy actuando por porque tenga situaciones detrás de mí, algo oculto. No, yo estoy actuando basado en la santidad y la transparencia de Dios. Puede Dios mirarme, dice Pablo, motivado, ¿sí? Y sostenido por la gracia de Dios, aprobado por el testigo de mi conciencia, dice Pablo. Mis hermanos, la paz y la tranquilidad de Pablo, ¿sí? No proviene de intentar controlar la opinión pública, ¿sí? Sino de conciencia, de la conciencia que vive en transparencia a la luz del sur. Dios puede verme, dice Pablo. Dios puede verme. Yo te pregunto a ti, mi hermano, para terminar en este día. ¿Cómo estás actuando? ¿Sí? ¿Cómo estás actuando? ¿Estás siendo motivado por ti mismo, por el ego, para mí, para tu beneficio? ¿O estás actuando por la gracia de Dios y Dios puede mirarte realmente? La luz de Dios puede verte a ti, ¿sí? Y tu conciencia estaría tranquila, ¿sí? Y Dios te diría, bien, buen siervo fiel. ¿Cuáles son realmente tus intenciones? Pablo dice, Dios puede mirarme como una vasija, pueden ponerme al sol, pueden ponerme ante Dios y yo estaré tranquilo. Yo actué de acuerdo a la gracia de Dios. Si no fui a Corinto, Dios puede verme, dice Pablo. No he actuado con intenciones ocultas. Miren, ahora vamos a entender esto. Entendiendo esto, tenemos que entender esto, ¿sí? Porque a Pablo, recuerda, lo están acusando de un carácter, de todo lo están acusando. Vamos a profundizar en esto, ¿sí? Para eso vamos a ir al día martes. Y el título del día martes es Cambio de planes por amor. Y en este día vamos a leer 2 Corintios, capítulo 1, versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Entonces Pablo acá dice, voy a ir con vosotros, dice, quería ir con vosotros, ¿sí? La intención de Pablo era ir con los de Corinto, pero miren lo que dice el versículo 23, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto.
Dice Pablo, yo por ser indulgente no he pasado con vosotros todavía, Corinto. ¿Qué quiere decir indulgente? ¿Sí? Indulgente, ahorita vamos a analizar esa palabra, ¿sí? Pero antes de analizar esto por ser indulgente, la razón que tenía Pablo, tenemos que entender realmente por qué Pablo no fue a Corinto. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué Pablo no fue? ¿Qué estaba pasando? Necesitamos entender el contexto, ¿sí? Miren, había pasado una situación, una visita dolorosa cuando fue primeramente a Corinto. Antes de ir esta por tercera vez a Corinto, ¿sí? Pablo había hecho una visita anterior. Miren lo que dice el versículo 5 y 6, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Sí? Miren, en estos versículos, en el versículo 5 y 6 dice, si alguno me ha causado, a él le habían causado tristeza. Entonces, vamos a ver el versículo, capítulo 7, versículo 12. Miren, para confirmar esto más. ¿Sí? Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Sí? No fue por causa del que cometió el agravio. O sea, mis hermanos, tenemos que entender algo. Habían hecho un agravio contra Pablo, los mismos de Corinto. Entonces, Pablo había dicho, voy a volver con ustedes. Entonces Pablo ya no volvió con ellos porque ya había hecho un agravio contra ellos. Entonces por eso dice Pablo, ¿cierto? En el versículo, capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, como habían hecho eso. Sí, los mismos de Corinto habían hecho eso. Entonces Pablo había determinado no ir con esa tristeza a los de Corinto. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Sí? Vas a la iglesia de Corinto, a los que tú mismo engendraste, a tus hermanos, los visitas y uno de ellos se levanta contra ti. No sabemos el nombre de esa persona, solamente Pablo dice el tal, dice esa persona tal, no menciona a Pablo a la persona. Y eso es maravilloso, ¿cierto? No lo acusa, entonces lo persona. Y tú te vas a la iglesia que tú has engendrado y todo y te reciben mal. Y lo peor es que la iglesia misma no te defiende, la iglesia misma se pone en contra tuya también. Y la situación de Pablo era esa. Y por eso Pablo dice, ¿qué pasó después de eso? Pablo hace algo interesante. Vamos a leer el versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, después de esa discusión con esa persona y la iglesia que no lo defiende, Pablo les escribe una carta que no la tenemos acá. ¿Qué habrá dicho en esa carta? Pero lo que sí sabemos es que lo escribí con muchas lágrimas, dice, lo escribí llorando seguramente. Fue muy duro Pablo ahí, fue recto, pero lo escribió con muchas lágrimas. Por eso Pablo dice, ahora vamos a entender el versículo 23, capítulo 1, versículo 23. Volvamos a leerlo. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Mis hermanos, ahora sí necesitamos entender ese texto. ¿Qué significa ser indulgente? Ser indulgente es para perdonarles la vida, ¿sí? Para ahorrarlos dolor, evitar causar daño, tener consideración, ¿sí? O sea, Pablo está diciendo, si yo iba en ese momento con ustedes, ¿sí? A Corinto, y en ese mismo momento, entonces iba con la vara de la disciplina. Pablo era justo, decía las cosas como son, ¿cierto? Entonces, pero no quería entrar Pablo en una confrontación directa, ¿cierto? No quería estar, sino muchos iban a salirse de la iglesia. Entonces, canceló la visita para darles espacio y tiempo de arrepentirse voluntariamente. Pero Pablo no se quedó ahí. Pablo envió una carta mediante Tito, ¿sí? Mediante Tito, y ahora lo vamos a estudiar eso. Entonces,
¿Por qué Pablo no fue? Cambio de planes por amor. Por eso el título de este día martes es Cambio de planes por amor. No fue ante los de Corinto porque no quería ir con la vara del amor. Ya había hecho una visita dolorosa. Nadie se puso entonces sí, pero los de Corinto lo estaban diciendo, ay, eres indulgente, eres voluble, eres indeciso, no tienes carácter. Eso lo estaban diciendo, pero Pablo dice, no, yo tengo la conciencia tranquila, estoy con la gracia de Dios, no estoy actuando con cosas ocultas detrás de mí. Si yo no quiero ser indulgente con ustedes, yo no quiero estar ahí de manera directa, los estoy ahorrando el dolor a ustedes. Pero Pablo dice, cierto, les escribí una carta con el corazón, con muchas lágrimas, dice, y esa carta ahora ha llegado a los de Corinto. ¿Cuál fue el resultado de esa carta? Lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver en el día miércoles. Y el título para el día miércoles es El perdón y la reafirmación del amor. Miren, hemos entendido hasta acá. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta carta? ¿Sí? ¿Cuál fue? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra carne. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál fue el resultado de la carta que envió a Tito? Miren, Pablo dice, me gozo, dice, porque hayáis sido contristados, se han puesto tristes por la carta, pero ha sido para arrepentimiento, dice Pablo. Pablo se goza. No, miren, la carta ha sido una carta muy dura, mis hermanos. Tú dirás, ¿por qué, André? Miren, vamos a leer el versículo 8. Segunda de Corintios 7, 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice, ¿cierto? Y el versículo 9 dice, ahora me gozo, dice. Entonces, la carta, ¿sí? Ha sido una carta dura. Ha sido difícil, lo ha escrito con lágrimas, la envió a Tito, y lo ha escrito con lágrimas, ha sido dura, con amor y todo, pero duro. No debemos suavizar nosotros, ¿cierto? El comentario de la escuela sabática también dice que cuando Pablo sí reprendía a la iglesia, lo hacía con firmeza, pero con amor. Les hacía entender, ¿sí? Les hacía entender que reprender el mal en la iglesia, pero no perdía, dice, el dominio propio al reprochar el error de la iglesia. Maravilloso, el amor estaba detrás de todo eso, la preocupación. No fue Pablo a Corinto porque no quería reprenderlos más, envió una carta, pero esa carta la escribió. Mira, imagina con lágrimas, a pesar de que a él le habían hecho todo eso, con lágrimas escribe esa carta. No suavizó la carta, pero esa carta ahora se goza, dice Pablo, porque les ha hecho contristar, los puso tristes. Eso produjo arrepentimiento. ¿Sí? Y acá Pablo en el versículo 10 hemos leído que hay dos tipos de tristeza. Tristeza según Dios y tristeza según el mundo. Miren, vamos a detenernos por un momento acá. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos tristezas? Vamos a resumirlo en dos preguntas, ¿te parece? La tristeza según el mundo, vamos a resumirlo con ¿por qué me está pasando esto? ¿Sí? Y la tristeza, según Dios, vamos a resumirlo con ¿qué hice delante de Dios? Entonces, ¿qué pasa con la primera? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sí? Entonces, cuando tú estás queriendo al mundo, pierdes, ¿cierto? Pierdes dinero, pierdes casa, pierdes carros, pierdes, no sé, lo que tenga este mundo, ¿sí? Pierdes tu reputación, si no son cosas materiales, pierdes tu reputación, pierdes todo eso. Entonces te preguntas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te pones triste por las cosas que perdiste, que le pertenecen a este mundo. ¿Sí? Entonces, esa tristeza, dice Pablo, incluso produce muerte. ¿Sí? La tristeza del mundo produce muerte, claro, incluso perdiste tu reputación, perdiste todo. Eso lleva generalmente a la autodestrucción, ¿cierto? Pero la tristeza de Dios, dice, produce arrepentimiento porque te preguntas, ¿qué hice delante de Dios? ¿Cierto? Y cuando tú te preguntas qué hice delante de Dios, eso lleva a arrepentimiento, a arrepentirte, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es la tristeza que en este momento estás experimentando?
Quizás aún estás triste por las cosas que perdiste, que pertenecen a este mundo, quizás cosas materiales o tu propia reputación o algo, o hijos incluso. Recordemos que los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Nada nos pertenece en este mundo. Si perdimos algo, no nos pertenece, no es nuestro, no tendríamos por qué ponernos tristes, porque en realidad el que perdió fue Dios. ¿Sí? ¿Cuál tristeza tienes? Y ahora, hay algo interesante acá para terminar en este día. ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahora Pablo con respecto a la persona que lo había acusado? ¿Te recuerdas? ¿Por qué no fue Pablo? Porque lo acusaron. Hubo una persona, no sabemos quién es Pablo, dice el tal nada más. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué hace Pablo con esa persona? ¿Sí? Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 2 versículo 7. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Miren, Pablo dice al contrario, con esa persona dice, vosotros perdónenle y consuélenle, dice. Maravilloso, ¿no? Pablo no, lo que más quiere es la unidad en la iglesia, ¿sí? Vamos a leer el versículo 8. Dice, capítulo 2, versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, que confirméis, o sea, en otras palabras está diciendo que hagan algo, hagan una presentación, hagan un acto público delante de toda la iglesia y devuélvanle el cargo o la situación o donde estaba en la iglesia. Si no lo dejen ahí, dice Pablo, porque la mucha tristeza puede consumir, puede devorarlo. Miren lo que dice Pablo. La mucha tristeza nos puede devorar. No podemos estar en una situación de tristeza continuamente, ¿sí? Y con esa persona que ha acusado a Pablo, devuélvanle, hagan un acto público y hagan todo eso para que esté bien con la iglesia. Puede que la tristeza lo consuma. Y para terminar, miren el versículo 11, ¿sí? Versículo 11, capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La preocupación de Pablo, el amor de Pablo hacia los corintios, ¿sí? Para que todo esto, ¿sí? Para que Satanás no gane, dice Pablo. Mis hermanos, Pablo, por eso el título de la lección, ¿sí? Del día miércoles es el perdón y la reafirmación del amor, porque perdonó a esa persona, perdonar a esa persona y reafirmenlo, dice. Tristeza del mundo y tristeza según Dios. ¿Cuál tristeza estás experimentando en este momento? Vamos ahora con el último día, el día jueves. Y el título para el día jueves es Triunfo en Cristo. Y en este día vamos a leer 2 Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo dice que cuando envió la carta a Tito, ¿cierto? Envió la carta a Tito, estaba desesperado. Mi espíritu, dice, no tenía reposo, dice Pablo. ¿Por qué? Por la respuesta de ellos, de los corintios. No tenía respuesta, incluso me despedí, aunque Dios había abierto, dice Pablo, la oportunidad de predicar el Evangelio. Me despedí de ellos, dice. Ahora leamos el versículo 14. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Sí? El triunfo, mis hermanos, es de Cristo. Tenemos que ser conscientes algo de acá. Miren, Pablo acá no está diciendo, miren cuán exitoso soy, mi carta ha hecho esto y mi carta ha producido, wow, ahora soy exitoso. No está diciendo eso Pablo. Pablo no está hablando de cuán exitoso soy. Pablo está diciendo, el triunfo es de Cristo. En medio de todas las tribulaciones, ¿sí? En medio de todo, Pablo dice, en medio, Dios está al control de todo, en medio, su conocimiento tiene que ser hecho, ¿sí? En medio de todo, en medio de la angustia que Pablo estaba pasando de todo esto, Cristo siempre sale triunfador. En medio de la angustia que estés pasando, mi hermano, Cristo siempre va a salir triunfante.
Versículo 15 y 16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Versículo 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sí? Pablo utiliza acá una metáfora de olor. ¿Sí? Nuestra vida, mis hermanos, nuestra vida, la vida de Pablo era como un olor que se expande. Para muchos va a ser, para vida, dice, para muchos va a ser de muerte. Miren, el Evangelio no se puede minimizar. El Evangelio es, como ellos reciban el Evangelio, para algunos será vida y para algunos será muerte, mis hermanos. El Evangelio no cambia. ¿Sí? ¿Cómo está siendo en tu vida? Y por último, vamos a terminar con el versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a rebajar el evangelio. Yo no voy a medrar, ¿sí? Medrar, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Yo no voy a falsificar la palabra. Yo no voy a... Pablo está diciendo, yo no soy como aquellos mercaderes, ¿sí? Esos mercaderes que mezclan agua con vino, mezclan todo eso falsificando el vino, ¿cierto? Y lo venden así, rebajando el vino. Entonces yo no voy a hacer eso con la palabra de Dios. Yo no voy a rebajar. ¿Sí? Yo voy a decir las cosas como son del Evangelio. No estoy yendo para como un mercader para ganar algo para mi beneficio propio. No, nosotros debemos de predicar el Evangelio no para tener ganancias ni para hacer cosas, no, sino realmente decir la palabra de Dios como se debe, en como tiene que ser. Y esa es la gran comisión que tú y yo tenemos, mi hermano. Hoy el Evangelio necesita ser predicado más que nunca como debe de ser. El Evangelio hoy es de nosotros, cierto, el mensaje de los tres ángeles, decir al mundo entero que si no dependen de Dios van a perecer, que si ellos siguen dependiendo del ser humano, dependiendo del amor de las personas, dependiendo del amor de incluso de los animales ahora, ellos van a perecer. Nosotros debemos de predicar que Cristo viene y que el juicio viene y que debemos de dedicar nuestra vida entera, así como Pablo predicaba, así como los discípulos predicaban, así como los primeros cristianos predicaban el Evangelio. Esa debe ser nosotros, vivirnos nuestra vida para el Evangelio, no nuestra vida para nuestro beneficio. Hoy, mis hermanos, solo hay dos caminos. O estás viviendo en este mundo para ti, tus metas, tus sueños, tu vida realmente, tus metas, todo es para ti. Claro, vas a la iglesia, pero estás haciendo las cosas para ti, entonces vas a perderte. Pero si tú estás viviendo todos tus objetivos, ganas dinero, pero tu objetivo es la predicación del Evangelio, te esfuerzas, estás haciendo todo lo posible para que el Evangelio crezca, entonces tu vida ya no es tuya, tu vida es de Cristo. Entonces solo hay dos caminos, o estás viviendo para ti, o estás viviendo para Dios. Pablo dice, yo no voy a falsificar, yo no voy a medrar el Evangelio, yo no voy a hacer, ¿sí? Yo no voy a predicar para el aplauso del público, sino Pablo está consciente de que está predicando para Dios, está siendo examinado por Dios. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás predicando el Evangelio? Tengamos ese mismo sentir que Pablo tenía de amor hacia los de Corinto. Hoy tengamos ese mismo amor por nuestra iglesia. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente comentario día por día de la Escuela Sabática. Bendiciones.